Gracias, Carla, que tengas una excelente noche. Nosotros comenzamos esta edición de Cara a Cara. Vamos a seguir analizando hasta la segunda vuelta, en realidad. Vamos a dedicarle, por supuesto, buena parte del programa a las campañas y lo que importa, más allá de todo, a las propuestas. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Nakamura, es vocero en temas educativos de Fuerza Popular, filósofo, porque claro, la educación es absolutamente fundamental cuando estamos hablando de los servicios que el Estado tiene que dar y mejorar. Educación y salud, qué duda cabe, además de seguridad, encabezan la lista. ¿Cómo está Gustavo Nakamura? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, si usted tiene que resumir la propuesta educativa de Fuerza Popular, ¿cuáles son los puntos centrales? Lo vamos a resumir en unas 4 cosas fundamentales. Infraestructura, 3.000 colegios, y mejoramiento de la infraestructura que está decaída en nuestro país. No podemos seguir hablando de calidad educativa si tenemos colegios que se caen a pedazos. Y vamos a trabajar sobre ello y sobre el saneamiento físico legal de los colegios. 2, formación docente. Los docentes son el corazón de la educación del país. Ellos son los agentes principales para el cambio educativo. Y 3, una excelente gestión transparente, descentralizada, enfocada en la escuela. No va a ser el sistema al servicio de la escuela, no a la inversa, como usualmente pasa. Bien, entonces esos son los puntos centrales de la infraestructura. Podemos seguramente ir detallando. Evidentemente hay que estar de acuerdo con una propuesta como esta. Quería detenerme en la segunda, que se refiere al papel de los docentes. La reforma magisterial viene ya de algunos años. La meritocracia, y digo que viene de hace algunos años porque hubo un punto de quiebre en el segundo gobierno de Alan García y continuó como política de Estado con el gobierno de Ollanta Humala, dos gobiernos que podría uno considerar bastante distintos, pero hubo una ruta clara con respecto a por dónde había que enfocarse en la reforma magisterial y en el tema meritocrático, que por supuesto está en cuestión y es muy criticado por la campaña de Perú Libre. ¿Ustedes piensan retroceder, modificar, enfatizar la reforma magisterial? ¿Cuál va a ser la ruta para finalmente atender a quien hay que atender por sobre todo, que son nuestros alumnos? Totalmente de acuerdo, Enrique. Nosotros estamos a favor de la carrera magisterial. Creemos en la meritocracia y lo hemos dicho desde el principio de nuestro plan de gobierno, ¿no? Ese plan de gobierno que fue presentado al Jurado Nacional de Elecciones y no ha cambiado en el proceso. Lo hemos dicho claramente y lo seguimos diciendo. Pero sí tendremos que revisar unas cosas. El tema de las remuneraciones. Tenemos que mejorar los sueldos a los maestros. Y tenemos que hacer mucho más atractivo la carrera para ellos. Eso sí estamos de acuerdo en poder modificar, pero siempre con evaluación. Ojo, siempre con evaluación y siempre buscando temas de calidad. Bien, ahora, pero va a continuar, digamos, la meritocracia como tal, porque lo que está en cuestión mucho ha sido en los últimos años, y eso hay que recordarlo también, porque el profesor Castillo emerge a la escena pública precisamente en la última huelga magisterial del 17-18, en la cual el punto central, más allá del reconocimiento de su sindicato, era el de revisar e incluso en su momento se dijo, o sea, replantear y totalmente el tema de las evaluaciones, que es algo a lo que el magisterio se ha resistido y ha habido mucha prevención con eso. O sea, hay como miedo del maestro del tema de las evaluaciones, de poder quedar fuera de carrera y al mismo tiempo, insisto, hay la demanda justa, lógica del padre de familia que quiere que su hijo sea mejor educado en un país donde lamentablemente no nos ha ido tan bien al respecto y sin educación no avanzamos por ninguna parte. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Y lo que pasa es que el docente hay que darle las reglas claras de juego y hay que darle las oportunidades y la capacitación correcta para que pueda acceder. Porque tenemos un gran grueso de profesores que todavía están contratados y no entran a la carrera magisterial. ¿Cómo hacer que entren? Dándoles capacitación, poniendo las reglas de juego claras, buenas evaluaciones formativas para que puedan llegar. Ahora, pero perdón, entrar en esa carrera. Perdón ahí, doctor. Ahí no, creo que es doctor, ¿no? Usted es lo No, correcto en este caso.
Gustavo, no Veo te que es preocupes. filósofo. Sí, sí, soy filósofo, pero no tengo el grado de doctor. Ya, perfecto, por eso es importante aclararlo. Gustavo, cuénteme entonces, a ver, que entren, pero que entren todos, porque lo que se ha visto también es a lo largo de los años un buen número de maestros que no se han querido someter a las evaluaciones, que no se han titulado correctamente. Entonces, a ver, allí también hay que hablarle al electorado, me imagino, con claridad, quién entra y quién no, ¿no? ¿Quiénes entran? Los que pasan evaluaciones. Ujú. Si no, a ver, los niños de nuestro país merecen buenos maestros y nuestros maestros merecen buenas remuneraciones. Todos queremos lo mejor, pero para eso existe la evaluación. Ujú. Una evaluación con acompañamiento, eso es lo que le ofrecemos desde Fuerza Popular. Perfecto. A ver, otro punto de controversia ha sido, unos lo llaman ideología, otros lo llaman enfoque de género. Teníamos una conversación hace algunos días con el defensor del pueblo y él recordaba, en este caso ambas campañas, que el enfoque de género, decía él, no es negociable, no es algo que uno sencillamente pueda quitar y poner. Se lo pregunto porque antes ya los representantes de Fuerza Popular, me parece que usted mismo incluso han dicho que lo que se refiere a ideología de género va a ser retirado de los textos escolares y digamos de la perspectiva de enseñanza. Y como lo recordaba Walter Gutiérrez, el enfoque de género es incluso un compromiso internacional en el cual pues el Perú por supuesto no está solo y se trata además de empoderar a las niñas en un país pues sumamente machista y discriminador. Cuéntenos un poquito cómo es esto de retirar lo que ustedes llaman la ideología de género. De hecho, Keiko Fujimori en Chota y ha reflejado claramente, ella se refería al tema de los textos escolares, a estos links famosos que tuvimos, ¿no? Y que esto fue escándalo, ¿no? Para todos nosotros, para todos los que somos padres de familia. Pero con respecto a lo que menciona el defensor del pueblo y lo que menciona, el tema del enfoque que mencionas, es un enfoque de género o un enfoque, pero de igual de oportunidades para hombres y mujeres, para todos los seres humanos. Nosotros creemos y tenemos un principio muy claro. Vamos a respetar a todas las personas por el hecho y la condición de ser seres humanos. Nadie tiene que ser discriminado. Y un claro ejemplo es el nuevo equipo ampliado de Fuerza Popular. No todos piensan igual que nosotros o que uno que otros, pero estamos trabajando unidos por un tema democrático ahorita en este momento, porque es lo que urge en este momento en el país. Este tema definitivamente, seguramente será evaluado en el proceso, pero no es un tema urgente en este momento, Enrique. Bien. El cambio del currículo, porque también eso es otra cosa que es importante, digamos, contrastarlo en términos de propuestas, porque el profesor Castillo ha señalado que el currículo se va a cambiar desde adentro, es decir, desde la participación, en este caso, del propio magisterio. Hay un currículo que está en marcha. Ustedes, me hablaba ahorita de lo que es y no es prioridad. ¿Ese cambio es una prioridad para ustedes? Y si lo es, ¿cómo se va a modificar? El currículum tiene que ser evaluado cada 4 o 5 años, si mal no me equivoco, entonces ya le corresponde una revisión. Y una revisión implica tener en cuenta a los maestros también, no solamente a los que diseñan las políticas educativas, sino a los principales actores del acto educativo, que son los maestros. Entonces también tienen que estar ellos consultados, por supuesto. Perfecto. Para cerrar este tema escolar, digamos, ¿cuál es su evaluación de lo que ha sido los avances? Hablaba yo desde la época de García, podemos remontarnos de repente incluso al tema de Toledo, pero con García es donde se da este cambio que digamos, se enfatiza en el gobierno de Humala, la designación de Jaime Saavedra y todo, a quien por cierto Keiko Fujimori acaba de pedirle perdón. ¿Cuál es su evaluación de la política educativa, digamos, en estos 10 años? Yo creo que la política educativa del país ha sido estable dentro de los conocimientos marcos, ¿no? Tenemos un proyecto educativo nacional. Nosotros, por ejemplo, como Fuerza Popular, el proyecto educativo nacional al 2036 lo hemos tomado como base en nuestro plan de gobierno y lo tenemos y lo reafirmamos. Entonces, por ejemplo, a diferencia del otro contendor que en un debate que yo tuve con el señor Cadillo, que es el vocero, entiendo, en materia educativa, dijo que el PEN no servía prácticamente, porque no tenía indicadores y la verdad que no se da cuenta que es una política pública, macro de Estado, y a pesar de que Fuerza Popular no participó en la elaboración del proyecto educativo nacional, y a pesar que no participó, por eso hemos invitado a uno de esos miembros que sí hizo, que es el educador Paul Neira, lo hemos invitado a ser parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Entonces,
ahí claramente se da cuenta quién tiene la intención democrática y de articular las políticas públicas en general. Y nosotros creemos que las políticas educativas en el país tienen que ser políticas de Estado, como lo son. Ujú. Y hay gobiernos han hecho muy buenas iniciativas. El presidente Humala trabajó el tema de Beca 18. El presidente García trabajó los colegios de alto rendimiento. Son muy buenas iniciativas y tenemos que continuar en esa línea. Enrique, no podemos decir borrón y cuenta nueva. Seríamos muy mezquinos al decir eso. Importante. Cuénteme, la SUNEDU. La SUNEDU también ha sido una institución que generó controversia entre ciertos actores políticos, los intereses que estaban de todas maneras detrás de ciertas universidades. El hecho es que la SUNEDU al final ha cumplido con este primer papel importante de poder establecer un mínimo de condiciones para que las universidades puedan pues emitir títulos y dictar sus clases. ¿Qué va a pasar con SUNEDU en un eventual gobierno de Fuerza Popular? Como lo dice el plan de gobierno de Fuerza Popular presentado al Jurado Nacional de Elecciones, nosotros vamos a respetar la SUNEDU. La SUNEDU lo que ha hecho, Enrique, es ordenar el sistema educativo de la educación superior universitaria. Y eso hay que reconocerlo, ha ordenado. Y necesitábamos un orden. Entonces, en tal sentido, no podemos decir, bueno, la SUNEDU se va, como dice el otro candidato. No podemos no podemos regresar al pasado, tenemos que ir hacia adelante. Y la SUNEDU es una buena gestión que ha hecho actualmente y hay que refortalecerla y hay que exigir cada vez que tengamos mejores estándares de calidad en nuestras universidades, tanto públicas como privadas. A todas hay que exigirlas por igual. Usted se acaba de referir a las universidades públicas y uno de los grandes dramas de la educación, que lo aborda también la otra candidatura, es el hecho de que prácticamente la cantidad de plazas en universidades públicas no se ha modificado en medio de, en fin, del desorden y la irregularidad en la calidad de la enseñanza. Lo que se vio fue que básicamente la población universitaria creció a partir de esa educación, como digo, irregular, pero privada. Se han movido poco las plazas de universidades públicas. ¿Van a cambiar eso ustedes? ¿Cómo? No, nosotros vamos a respetar, al contrario, lo que hay que hacer es que los docentes lleguen a cumplir, todos los docentes, los estándares que pide la ley, que tengan los grados de maestría y doctorado y tengan competencias digitales, porque las competencias digitales no solamente sirven para la pandemia, ya cambió el mundo, la educación ha Me cambiado. refería, perdón, a los cupos, de repente me he expresado mal, a los cupos para alumnos en las universidades públicas. En el caso de las universidades públicas, lo que hay que hacer es, las universidades que ya están licenciadas, darle la oportunidad que abran filiales a las que ya están licenciadas, las que han pasado y cuando pasen el proceso de licenciamiento, tienen que, la reapertura o nuevas filiales tienen que pasar el proceso que la SUNEDU pide. No podemos bajar el estándar de calidad, pero sí tendremos que abrir. Esa es una decisión también del Congreso, ojo, porque se tendría que ampliar la moratoria o abrir la moratoria en este caso, ¿no? Ahora, para ir redondeando, el próximo gobierno va a asumir un país aún en pandemia. No sabemos muy bien qué va a pasar con el retorno al 100% de clases presenciales. ¿Qué plantean ustedes, por ejemplo, con Aprendo en Casa y digamos, cómo afrontar lo que se viene en este proceso que todavía no termina, ¿no? Lo que ha hecho el anterior gobierno y el actual gobierno o el ministro Cuenca en el tema de Aprendo en Casa, tenemos que continuar y mejorarlo. Es una muy buena iniciativa. Crear una plataforma en 2 meses, 3 meses, es loable y hay que reconocerlo. Lo fue la ministra Pablo, el ministro Cuenca, en fin, todos los que han estado en este proceso, el ministro Benavides, han hecho lo que han podido en medio de la gestión. Entonces, ese Aprendo en Casa tiene que ser mejorado, con contenidos que tiene el ministerio, pero también con contenidos que tienen diferentes sectores y que podrían tranquilamente donarlo en medio de esta pandemia. O sea, el Aprendo en Casa tiene que quedar como un recurso ya del tema educativo como política a largo plazo. Bueno, para terminar, el tema educativo no se tocó como tal en el debate técnico, pero sí se va a tocar ahora en el debate presidencial. ¿Ha estado teniendo usted reuniones con la candidata al respecto? Sí, bueno, me reúno eventualmente. Ella ahorita está en bastante proselitismo político, ¿no? Está ahorita en Ica, entiendo yo, y mañana estará en Trujillo y está siguiendo, pero sí, nosotros tenemos un equipo que está trabajando y conversamos rápidamente con el equipo de campaña también y trabajamos los diversos insumos de las propuestas, pero nuestras propuestas son trabajadas multisectorialmente. Conversamos con Luis Carranza, conversamos con José Recoba, que está en el tema de salud, con
con Ernesto Bustamante, en fin, con todos los que pertenecen al equipo de Fuerza Popular en el tema, en todo el equipo técnico, porque hay diversos temas. Hay la primera infancia, por ejemplo. Entonces, tenemos propuestas articuladas, hay un trabajo en equipo, y eso es lo más interesante que tenemos. Dos así de colofón rápidamente. ¿El doctor Ernesto Bustamante sigue participando en el equipo técnico de Fuerza Popular? Sí, Ernesto, y es un congresista electo, ¿no? Ya. Es un congresista electo, ha estado de viaje, entiendo yo, como las redes sociales lo han dicho, pero él pertenece al equipo técnico, colabora con nosotros, por supuesto. Perfecto. Y para terminar, ahora sí, se ha hablado mucho de la propuesta del señor Castillo del PBI del 10% de educación. Yo se lo he recordado al señor Castillo que ese 10% significa la mitad del presupuesto público. O sea, suena un tanto, digamos, irreal de lo que se podría aplicar. ¿Cuál es la meta de Fuerza Popular en términos de incremento del presupuesto? Lo hemos dicho en nuestro plan de gobierno. Nosotros queremos llegar al 6% del PBI. Y no porque sea que nosotros queremos solamente. Queremos políticamente, pero también es un acuerdo dentro de las conclusiones del acuerdo nacional. Y también el Congreso lo ha promulgado. Y tenemos que ser respetuosos de las instituciones que ya lo han tomado y lo han diseñado de esa forma. Y nosotros tenemos que asumir eso. Ese es el compromiso de Fuerza Popular. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo Nakamura, por acompañarnos esta noche. Suerte pues en lo que queda de la campaña y nosotros vamos a continuar con Antonio Quispe, epidemiólogo, integrante del equipo médico de Perú Libre, que duda cabe, la salud es el aspecto fundamental en estos tiempos, varios aspectos fundamentales, pero entre las urgencias y las necesidades encabeza la lista. Doctor Quispe, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de comunicar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, traslado el formato. Para empezar, ¿cuál es, en resumen, la propuesta en materia de salud de Perú Libre? El plan de Perú Libre, para empezar, busca salvar la mayor cantidad de vidas en la eventualidad de la tercera ola que calculamos se va a presentar a mediados del segundo semestre de este año. En ese plan implica que para poder salvar vidas tenemos que hacer un uso masivo, inteligente de la vacunación. Para ello vamos a tratar de comprar la mayor cantidad de vacunas que se entreguen en esa primera parte para poder salvar la mayor cantidad de vidas durante esa tercera ola, pero más importante, utilizarlas con un criterio epidemiológico, con un criterio de inteligencia sanitaria. Y para esto hay diferentes estrategias que las hemos ido comentando. El segundo pilar es el tema de usar la ciencia para la toma de decisiones, porque de esa manera se pueden implementar intervenciones inteligentes que permitan disminuir, mejorar la ventilación natural, utilizar indicadores de CO2 para controlar y fiscalizar aforos, y sobre todo el tercer pilar que tiene que ver con esto de la atención primaria, y ahí viene esto de la repartición y uso masivo de los respiradores KN95. Entonces, entendiendo cómo se transmite el virus, podemos cortar cadenas de transmisión. Vacunando a las personas podemos salvar vidas y garantizando atención primaria podemos evitar que tengan que llegar a una cama UCI y depender de un recurso humano tan valioso que es muy escaso. Suena muy razonable. Más allá de lo que usted bien describe con respecto a lo que tiene que ser la reacción inmediata frente a la pandemia, ¿por dónde abordarían ustedes las reformas del sistema de salud? Que en realidad el sistema de salud pues, se ha movido de alguna manera más lento que lo que pudo ser, por ejemplo, el sector educación, ¿no? O sea, en términos de los que fueron acuerdos políticos para implementar reformas, etcétera. ¿Por dónde va el camino, en todo caso, hacia las necesarias reformas en el sector salud? En principio, hacer un gasto eficiente del presupuesto, ¿no? Es necesario entender de que el gasto del presupuesto en salud siempre deja un remanente demasiado imperdonable, ¿no? Lo que vamos a buscar es tratar de gastar el presupuesto que está asignado para este año de la manera más eficiente posible. Adicionalmente a eso, tenemos que considerar de que ese presupuesto no incluía la tercera ola. Entonces hay que pedir una ampliación de presupuesto y a la par tratar de generar ingresos con algunos impuestos selectivos a aquellas cosas que no contribuyen a hacer daño. El impuesto selectivo a las bebidas azucaradas, a las bebidas gaseosas, por ejemplo, es algo que es una propuesta bastante importante para poder generar ese recurso que nos va a permitir financiar el plan de salud. Adicionalmente, la ampliación del presupuesto, el uso de los fondos intangibles, etcétera, etcétera. El otro aspecto importante tiene que ver con la atención primaria, la atención hospitalaria, el uso de la ciencia y la tecnología
y el tema de recurso humano, que es importantísimo. Y ahí sí tenemos que invertir fuerte, no solamente actualizando las vías de manejo de la COVID-19, sino también permitirle a este recurso humano recuperarse. Debo haber tenido una durísima batalla en la primera ola, una batalla más dura todavía en la segunda, y le vamos a pedir que nos acompañe para afrontar la tercera. Ahora, con respecto a hospitales, primer nivel, usted acaba de referirse al recurso humano y hemos visto cómo ha sufrido el país en parte por falta de personal intensivistas, pero en realidad eso se ha reproducido a lo largo de los años. O sea, siempre se ve, por ejemplo, el déficit de personal en las regiones especializado y todo esto. Cuando hablamos de personal humano, de repartirlo mejor y de tener más personal, ¿cuáles van a ser los incentivos? Bueno, en principio hay que entender de que el Perú no tiene atención primaria. Es un mito, es una utopía. Existen más de 4.000 puestos de salud que no tienen profesionales de la salud y lo que queremos es convertir estos puestos de salud en centros de atención primaria, con el recurso humano, con el recurso de infraestructura, con los insumos para poder dar una atención de salud de calidad, involucrando a lo que vendrían a ser los promotores de salud, ampliando esta base de círculo vicioso entre la comunidad y el servicio de salud para garantizar que todos tengan acceso con igualdad de derechos, con todo lo que se requiere para poder prevenir las enfermedades crónicas, la anemia, la desnutrición, hacer la parte de comunicación, la parte de prevención y específicamente para esa tercera ola, todo lo que vendría a ser las intervenciones dirigidas a empoderar a las personas para que puedan manejar su enfermedad, entendiendo de que esta en el 95.95% de los casos se resuelve sola, pero le da una enfermedad horrible que tiene que saber manejarla en términos de hidratación, saber reconocer signos de alarma, usar su pulso oxímetro, usar su termómetro, usar las hojas de monitoreo y todo esto que se requiere para poder identificar quiénes están evolucionando una enfermedad severa y justamente antes de que se compliquen demasiado, salvarles la vida evitando que lleguen a una cama UCI que son muy escasas. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, doctor Quispe, pero yo quería dejarlo con una inquietud. Sector público, sector privado, ahora está mucho en discusión cuál sería el papel de cada uno, si es que habría algún tipo de fusión de alguna manera. ¿Cómo observa usted esa perspectiva, por supuesto, con el país por delante? Vamos a ir a esta pausa y regresamos. Epidemiólogo Antonio Quispe, integrante del equipo médico de Perú Libre. Lo público y lo privado. Yo quería saber su perspectiva un poquito al respecto porque allí hay una gama, ¿no? Digamos, de matices, de opciones. Antes se habló en el sistema de salud peruano sobre la posibilidad de la famosa bata blanca, bata gris, es decir, incorporar, ¿no? Tercerizar algunos servicios privados para que la cosa camine mejor. Eso, bueno, no ha funcionado del todo. Del otro lado hay quienes hablan de que el rol o que el sistema público sea más agresivo con el privado. En el extremo, pues, se hablan de estatizaciones, o expropiaciones y demás. ¿Cuál es el camino, desde su perspectiva, de cómo, en todo caso, estas dos miradas podrían entenderse mejor? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Necesitamos el apoyo de la industria privada, de la empresa privada para poder la distribución, usar los coliseos, los estadios, los supermercados, los centros comerciales para favorecer de que las vacunas se distribuyan de la manera más rápida y violenta posible. De esa manera se puede prevenir la mayor cantidad de muertes. En el tema de automedicación, las cadenas de boticas, farmacias y todos aquellos que tienen que ver con la distribución de medicamentos, garantizar un acceso accesible, barato a medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, la empresa privada cumple un rol muy crítico en parte del sistema de salud y tenemos que involucrarlo, pero realmente hay que regularlo un poco porque no pueden estar cobrando 190.000 soles por derecho a una cama de UCI y cosas por el estilo, ¿no? Tiene que haber cierto balance y el contrapeso es justamente un servicio público de calidad. Entonces, esa interacción en lo que es la normativa, la fiscalización, la colaboración, la intersectorialidad, depende mucho de que ambos actores confluyan para permitir solucionar problemas muy complejos. Interesante. Usted que está en la jugada, mucho se habló precisamente de estos gastos excesivos o estas tarifas excesivas pues, en medio de esta tragedia, y se firmó este convenio donde se suponía que las clínicas privadas iban o mejor dicho, desde el sector público se iba a remitir a las clínicas privadas
pacientes en determinadas condiciones. Y lo que hemos sabido es que los resultados, después de tanto debate, han sido muy pobres, o sea, son muy pocos pacientes los que han podido finalmente ser trasladados. ¿Eso es culpa del sector público que tiene resistencia a hacerlo o del sector privado que torea la situación? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, las dos cosas, ¿no? En principio, el sector privado entregó las camas UCI porque no quería recibir a los pacientes, pero luego se dieron cuenta que podían manejar la hospitalización y empezaron a cobrar tasas muy altas por las camas de atención, los presupuestos y el monto que se fijó para que puedan utilizar las camas de los privados pagadas por el SIS era un monto que nunca lo respetaron, ¿no? Entonces, en la práctica, esta oferta y demanda pues regula los precios y los precios se disparan cuando la demanda es muy alta y eso no ha cambiado en el transcurso de la pandemia. Eso lo que incentiva es una inequidad de acceso a recursos de salud y prácticamente le pone el precio a la vida humana, ¿no? La gente que tiene recursos se salva la vida, el que no tiene recursos se muere. Efectivamente. Ahora, cuando hablamos, y sí, pues es una demanda importantísima y es una demanda de tener un sistema con mayores oportunidades, o mejor dicho, más igualdad de oportunidades, más equitativo. ¿Qué países observa usted como modelos interesantes que el Perú podría, de alguna manera, si no copiar, inspirarse en algunos puntos de políticas de salud? ¿Dónde se ha avanzado al respecto? La ciencia es muy rica, ¿no? Y en todo sentido tienes la oportunidad de usar evidencias de diferentes lugares, no solo de uno, ¿no? Eventualmente los países ricos generan la mayor cantidad de evidencias porque invierten muchísimo en ciencia. Pero para todo efecto práctico, en el tema de la pandemia, toda la evidencia que se generaba en Europa, que se vivía la primera ola y la segunda ola antes que nosotros, todo lo que pasaba en Estados Unidos y en los países de la región, pues son lecciones que siempre tenemos que utilizar para mejorar nuestra salud pública. Entonces, la ciencia como insumo para tomar decisiones es una cosa que no solamente permite ser más costo efectivo, sino garantizar una mayor eficacia de las mismas. Usted se refería ahora a ciertos abusos, por ejemplo, en cadenas de farmacias, ¿no? Acceso a genéricos, que siempre es un debate abierto. Con respecto a compras en el estado de medicamentos, también se habla de que hay ineficiencia y que hay incluso espacio para la corrupción en muchos casos. ¿Cómo cambiar el sistema de compras público? Pero básicamente me pensaba en un centro especializado de compras que permitiera la capacidad para participar de convocatorias internacionales, ¿no? El salud tiene una experiencia importante con la asociación público-privada, pero hay mejores alternativas. Y para todo efecto práctico, si bien parte de las compras tienen que ser centralizadas, las regiones también tienen que reconocer cuál es su realidad, satisfacer su demanda, ¿no? Y parte de ese ejercicio implica tratar de maximizar y prevenir la corrupción. Entonces, todos los mecanismos que se implementan facilitan esas compras y permiten esa regulación. Cuando hablamos de regiones, efectivamente sería que un ente, digamos, centralizado, eficiente, pueda estar en contacto con las regiones, saber de sus necesidades y operar sobre eso, o más bien estamos hablando de darle más facultades a las regiones para poder comprar los medicamentos que necesiten. No, es trabajar de la mano con ellas, ¿no? Los usuarios finales son los que tienen que coordinar los requerimientos, pero en la práctica se puede hacer una mejor compra de los bienes. Y esta compra de los bienes pues implica la regulación. Recuerden de que la corrupción se ha presentado tanto a nivel regional como a nivel central. Entonces hay que trabajar de la mano con las regiones para satisfacer sus demandas. Cuénteme una cosa. ¿El doctor Cerrón, que es neurocirujano, participa en las reuniones del equipo técnico, en este caso de salud? No tengo ninguna participación, ni lo conozco, ni lo hemos visto en ninguna reunión. Cuéntenos cómo está organizado el equipo de Perú Libre, que como sabemos pues se han ido integrando profesionales como usted, que lo hemos conocido de hecho en los últimos meses a raíz de la pandemia. ¿Cómo está organizado y cómo están trabajando para ensamblarse de la mejor manera? Es un equipo multidisciplinario, multiregión, que recolecta talento que permite tratar de pensar fuera de la caja con diferentes aportes de diferentes aspectos, ¿no? Economistas, técnicos, saludistas, epidemiólogos, especialistas, enfermeras, biólogos, farmacéuticos. ¿Por qué razón? Porque es un problema complejo que requiere una solución que permita el máximo eficacia. Entonces, esa confluencia de diferentes disciplinas tiene un concepto que se llama una salud y que básicamente nos permite plantear soluciones a problemas complejos. Interesante. Ahora, anoche conversábamos con Modesto Montoya y él insistía en el tema del Ministerio de Ciencia y su lógica por ese lado era muy atendible, es decir, tienes tantos institutos que compiten entre sí y en realidad lo que podrías hacer centralizando es más bien incluso no solamente ahorrar burocracia, sino unificar esfuerzos. En la pandemia hemos tenido además, y se ha visto el déficit
de la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación. ¿Cómo encarar desde el sistema de salud ese vacío? Para efecto práctico, reconociendo, haciendo un buen diagnóstico, ¿no? Es importantísimo que todo este tipo de problemáticas se aborde de manera integral y plantee soluciones sostenibles de largo plazo, ¿no? Entonces, la complejidad de la toma de decisiones en salud pública implica tener buena información, analizarla, saber implementar, reconocer las evidencias, criticarlas, evaluarlas y en el futuro cercano tratar de maximizar su eficacia. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar en el camino. Bien. Bien, doctor Antonio Quispe, epidemiólogo integrante del equipo médico de Perú Libre, muchas gracias por venir a compartir con nosotros estas perspectivas sobre lo que debería ser la reforma del sistema de salud. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a ir a una pausa, creo que sí. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con un tema muy interesante porque nos va a acompañar el sociólogo Sandro Venturo. Qué duda cabe, la campaña se está desarrollando en buena medida en las redes sociales. ¿Qué tanto va a pesar esto en el resultado final? No lo sabemos, pero mientras tanto lo que está ocurriendo es que se están lamentablemente en muchos casos disolviendo amistades y los reencuentros familiares en medio de todo por ahí, ¿no? Puede ser una buena consecuencia de que estén en pandemia porque no son muy frecuentes los reencuentros familiares, también se están complicando. Vamos a hablar de todos estos temas con Sandro tras la pausa. Saludamos al sociólogo Sandro Venturo porque, bueno, estamos viviendo tiempos no solamente complejos, ¿no? Difíciles, sino muy interesantes para todo lo que se refiere a tu disciplina y tus especialidades, Sandro, porque lo que uno está viendo, para empezar, en redes sociales, da para varias tesis, no solamente, en fin, en términos de comportamiento humano, de psicología de masas, y de todo lo que podamos realmente analizar. Yo quería comenzar esta conversación por ese lado para luego entrar, por supuesto, en los demás temas. ¿Cómo ves las redes sociales tan polarizadas como las que se están viviendo ahora? No sé si esto tiene que ver, más allá de trolls y demás, hay, yo creo, unos segmentos de edad que nos permiten ver por dónde van las tendencias y cómo se procesan los debates políticos y la diferencia de cómo se procesa un debate político en un mundo donde las redes sociales tienen muchísimo peso, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces usó la palabra interesante, yo agregaría interesante, dramático, peligroso. Creo que esta segunda vuelta está sacando dimensiones de nuestro país que ya conocíamos, pero que cada vez se pueden volver más destructivas. Creo que estas semanas han sido muy estresantes, muy dolorosas, muy difíciles. Uno esperaría que en una elección salga pues lo mejor del país. Está saliendo lo bueno, lo malo y lo feo, como dirían las generaciones de los años 70. Efectivamente. Y vemos cosas, por ejemplo, a ver, desde un lado, ¿no? Se ve lo que era terruqueo antes, ahora, bueno, se ha puesto moda el perruqueo incluso, ¿no? Algo que parecía un meme, en realidad. O sea, lo que está pasando es que en muchos casos se ven cosas que uno pensaba que eran memes y no, eran realidad, ¿no? Ahí, bueno, esto se ha vuelto famoso, pues, ¿no? No recibimos perros de familias comunistas. Y bueno, hay que ver si al perrito le importa o no le importa. Pero para empezar, el tema de la polarización, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo verlo? Porque hay, ojo, hay preguntas válidas o debería haber preguntas válidas en estos debates, pero el tema se distorsiona y se caricaturiza de tal manera que es difícil efectivamente identificar las preguntas válidas y poder reencauzar el debate, porque el cinismo se toma el debate. Y ya es muy difícil poder avanzar, ¿no? Enrique, mira, si nosotros miramos los votos válidos, el candidato logró 19% de votos válidos y la candidata 13%. Pero si lo miramos por votos emitidos, él llegó a poco más del 10% y ella
arañó apenas el 8%. Estamos hablando de dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los electores. Esto significa que el 80% restante no los consideró para la primera vuelta ni para presidentes del Perú. Hoy día tenemos algo así como una polarización ficticia. La gente se ha visto obligada a votar por uno o por otro o por la otra, y vemos en el análisis de las encuestas que gran parte de los que votan por Castillo votan contra el fujimorismo, y los que votan por el fujimorismo votan contra el comunismo de Castillo y Cerrón. Entonces creo que mucha gente está votando por miedo, está votando en contra de, no está contenta con su voto tampoco, y creo entonces que es un voto, no digamos voluble, pero sí es un voto reactivo, es un voto emocionalmente cargado, y eso lo estamos viendo en casos como el que hablabas de la casa de perros, pero en general la cantidad de cosas que vemos, no solo en las redes sociales, sino en la prensa, dan cuenta de una sociedad que está histérica. No sé si la palabra es correcta, de repente los psicólogos me dirían que no es la correcta, pero lo digo uso en sentido coloquial. Creo que es una sociedad estresada, dividida, donde unos hablan de somos el Perú y anulan a la otra mitad del país, y pasa la viceversa. No es lo mejor, no creo que está bien, pero es lo que estamos viviendo. Es interesante, muy interesante este concepto de polarización ficticia, pero lo que pasa es que además, efectivamente, te obligan a tomar una posición, y al final es esta posición, como valga la redundancia, polarizada. Y cualquier polarización es muy difícil, o sea, es muy fácilmente cae en la sinrazón, en la irracionalidad y también en la caricatura, ¿verdad? Entonces, claro, uno se pregunta si el ejercicio del elector responsable en estas circunstancias, que no está contento, que somos la mayoría del país, como tú lo has señalado, es la mayoría del país la que no está contenta de emitir un voto hacia una o hacia otra figura. Quizás, a ver, te propongo, si piensas algo así, quizás el ejercicio responsable cívico, si lo queremos ver, o democrático, es ponerse en ambos escenarios, siempre con la democracia y con el país por delante. Es decir, si sale la señora, si sale el señor, ¿cuál va a ser el escenario y qué me va a tocar a mí o qué le tocaría a una sociedad democrática para procesar este resultado? Yo creo, Enrique, que eso que tú dices hubiera sido lo ideal arrancando la segunda vuelta. Hoy día es un poco tarde. ¿Ya? Yo creo que ya según las encuestas, 9 de 10 que votan por Keiko no dicen que no van a cambiar su voto, y 9 de 10 que votan por Castillo tampoco. Entonces, y ambos votos son altamente polarizados. Y creo que además son difíciles de sostener, porque uno está viendo que gran parte de los que votan por Keiko no necesariamente confían en ella. Así es. Después del abrazo entre Keiko y Kenji, el 70% de los ciudadanos de la ciudadanía pensaba que no era sincero, que era un abrazo político. Y ahí estamos incluyendo los electores de Keiko. Y del otro lado, hay gente que ve en Castillo a alguien incapaz de organizar una campaña, de organizar un equipo técnico, y por lo tanto va a ser incapaz de gobernar, pero su antifujimorismo es tan fuerte que prefieren a este candidato que parece tan inconsistente, a veces tan mediocre, tan contradictorio, que dice una cosa en una plaza y luego lo desdice en la entrevista en televisión, pero bueno, prefieren votar por él. Yo creo que hoy día ya estamos en una situación polarizada, ficticia o no, estamos en una situación estresante donde cada vez menos gente encuentra una salida saludable. El antifujimorista que tú señalas está dispuesto a asumir el riesgo. Sin duda, lo vemos en las redes sociales. Dicen, bueno, no será solvente. Bueno, de repente se quiere disparar con medidas chavistas, ¿no? Pero le haremos el pare ni bien salga elegido. A Keiko no le vamos a poder hacer el pare. Y del otro lado tenemos gente que dice, yo siempre he sido antifujimorista,
no me gusta Fujimori, la perdí en los últimos 5 años en la pésima manera que tuvo de asumir su mayoría en el Congreso, pero creo que ella al día siguiente de las elecciones va a tener a más de la mitad del Perú chequeándole cada decisión y cada frase que emita. Así. Entonces, cada quien está construyendo, si quieres, su enemigo ideal, su opción, su antiopción, y a su vez el enemigo más adecuado. Eso. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Tengo la impresión que el domingo va a ser clave y los errores que un bando y el otro cometan también van a ser claves para ese grupo de indecisos donde se va a jugar la elección del domingo 6. Allí hay una, y vamos a regresar al debate ahorita mismo, pero allí, a ver, aquí también hay un tema, lo que proyectan estos candidatos con toda esta carga que tú estás señalando, ¿no? Que parecen los truenos con los que comenzamos esta semana, estas cargas tan fuertes, emotivas, en Lima. ¿no? Sí. Emotivas, ¿no? Emocionales, de rechazo, más que despertar amor y admiración, en todo caso, o idea de futuro, ¿no? La idea de futuro que tú me estás diciendo es cómo lo vamos a frenar, cómo vamos a hacer para que ella no vaya a hacer barbaridades, ¿no? O sea, no, el país no está soñando ahora mismo, está viendo cómo administra la pesadilla. Entonces, en este escenario que tú planteas para el fin de semana, a ver, tienes un debate donde la estrella es el candidato o la candidata, o la antiestrella, de ser el caso, ¿no? Es decir, lo que proyecta esta. Pero al mismo tiempo hay todo este ejercicio de los últimos días de escudriñar ante la desconfianza que tengo ante el candidato o la candidata, qué me ofrecen con el equipo técnico. Entonces, hemos visto jales importantes del caso de Keiko. Carlos Neuhaus no será exactamente un izquierdista, pero es un gestor admirado, además, por el tema de los panamericanos y demás. Luis Carranza ha sido un ministro de Economía solvente, etc. Cateriano puede ser de derecha, pero es un opositor cerrado, ¿no? de Keiko Fujimori. Y en el otro caso hemos visto también algunas movidas. ¿Cuánto en lo que queda pesa esta imagen que vamos a ver del candidato o la candidata el domingo en contraste con los equipos que se han ido improvisando alrededor? Interesante. Yo creo que el domingo, el que ya decidió su voto por Keiko o por el profesor Castillo, no lo va a mover. El debate no va a hacer que ellos cambien de opinión. Si su candidata le va mal o su candidato le va mal, van a encontrar una justificación y van a mantener su voto. Yo creo que el domingo nos estamos jugando qué van a decidir los indecisos, ¿no? En el caso de Keiko, el indeciso debe estar buscando algo así como, ya, tienes una trayectoria marcada por el autoritarismo, la corrupción, si no tú, tu papá, ¿no es cierto? Pero dime que vas a hacer un gobierno más amplio que el fujimorismo y que tienes banderas de cambio concreta en lo económico, en lo social, en lo político, que no estás defendiendo rajatabla la Constitución ni el modelo económico. Dime que has abierto las puertas de tu fortín, ¿no es cierto? Y a Castillo el indeciso le está diciendo, dime por favor que hoy día tienes a gran parte del pueblo proyectándote una gran esperanza, pero tienes que demostrar que tienes propuestas concretas, propuestas sólidas, tienes equipo, sabes qué hacer con el país. El talón de Aquiles de Castillo es la incompetencia, no el comunismo, porque ese argumento ya se agotó en el camino de esta segunda vuelta. Es, si él logra salvar su incompetencia, la imagen de incompetencia que tiene, podría ganar unos cuantos puntos más. Y ella tiene que demostrar una cosa un poco loca, ¿ya? Que se ha desfujimorizado, claro, y que tiene capacidad de convocar a más sectores con propuestas de cambio concreto. Así es. Yo creo que esas son las banderas que ellos tienen que jugarse o que podrían jugarse para ganarse a quienes van a decidir el domingo 6. Ahora, los indecisos. Sí, así es. Te añado una más ahí. Dices que el anticomunismo se agotó, pero un hecho como luctuoso, execrable, como el del Brahim, no tiene ecos de todas maneras en la campaña. Castillo tiene dos aliados. O sea, a ver, el primer peldaño de Castillo para hacerse conocido fue con el CONARE, en ese momento controlado por el Movadef, por pugna sindical, por lo que quieras, pero ahí el hombre se trepó al caballo.
Y su segundo peldaño es con Vladimir Cerrón, que era la opción más comunista de todas, ¿no? Entonces, allí, digamos, no sé si él tiene margen y como tú dices, de repente se agotó este miedo al comunismo, pero una cosa tan horrible como la que hemos vivido esta semana, él también tendría que hacer un esfuerzo especial en desmarcarse del radicalismo, o ya no le suma ni le resta mucho. ¿Qué pasa, Enrique? Que el elector de Castillo no está preocupado por su comunismo, real o supuesto. Él está viendo otra cosa en Castillo. Inclusive, él dice una cosa un día, mañana dice lo contrario, dice una cosa en una plaza, mañana... Es el caos y el desorden más que el comunismo. No lo está afectando. Ya. Ni las acusaciones de comunismo, ni su inconsistencia, evidente inconsistencia política y técnica, no lo están afectando. Si no le hubiera caído en las encuestas significativamente, ¿no? Su elector está esperando otra cosa de él, que sea alguien que represente el sentir popular, que represente esta amplia demanda contra un Estado indolente. ¿Ya? Ese es su pero con un poquito más de claridad, digamos. Pero el anticomunismo sí le ha servido a Keiko claramente para ganar muchos puntos en la semana, ¿no? Pero hace más de 2 semanas que el argumento contra el comunismo ya no le permite a Keiko crecer más. Por eso creo que ella necesita renovar cartas. Y probablemente esas cartas tengan que ver con una imagen, como decía hace un momento, que ya no apela tanto al comunismo, eso ya está cosechado, ¿no? Y ya no está creciendo, sino que apela a una imagen del fujimorismo, no te voy a decir antifujimorista porque suena raro, pero sí más abierto al fujimorismo, con sectores más abiertos que el fujimorismo. Sí, se nos ha terminado el tiempo, pero sencillamente un comentario resumiendo lo que dices. Keiko Fujimori venía de su peor momento y para supervivir políticamente lo que hizo fue reforzar su fujimorismo. Ahora sí soy fujimorista y ahora está en la necesidad rápidamente de tomar distancia. Así que es un excelente resumen. Muchas gracias, Sandro Venturo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Un gusto, Enrique. Un gusto conversar contigo. Vamos a ver qué pasa este domingo y nosotros vamos a una pausa. Rapidito regresamos. Bueno, relájese, despolarícese y siga con En Pared y Lucho Trizano. Nos vemos mañana. Buenas noches.